El día de hoy tenemos un episodio que nos emociona muchísimo. Va a estar muy hot, va a estar muy retador, va a estar muy... Yo creo que la no gente sé. va a quedar un poco impactada con esta Sí, 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 información. Porque yo quedé impactada. Sí, no, la verdad es que además, pues la invitada que tenemos hoy creo que es una de las más grandes expertas que pueden existir pues yo creo que en el país sobre estos temas, ¿no? O sea, la experiencia que tienes es gigantesca y vaya, ¿no? Ya lo verán ahorita. Pero antes, justo el episodio de hoy que tiene que ver con, pues, kinks y todas estas cositas, pues aprovecho para mencionar que tenemos un curso que se llama Descubriendo los secretos de la mente erótica y que el curso está diseñado justamente para que las personas Descubran pues su puedan mente erótica. descubrir, exacto, ¿no? Como que les gusta, por qué les gusta, cómo les gusta y que tengan un poco de guía y acompañamiento en estas cosas. Entonces, si hay cosas que les mueven de este episodio, pues les recomiendo muchísimo que tomen este curso como para que lo puedan seguir masticando, además de pues más información y cursos, etcétera, que ahorita nos contará nuestra invitada de qué va, porque digo, además de todo es una gran educadora, pero bueno, entonces, perdón, Mucha sí, emoción. es que me encanta hypear porque yo soy muy hypeado. Entonces, pues no sé si te quieras presentar, Cristal de Sade, Ujú, Gaby Merlos, Gabriela Merlos, ujú. pues no sé si te quieras presentar para nuestra audiencia. Claro que sí. Bueno, yo me llamo Gabriela Merlos, también me conocen como Cristal de Sade, y pues digamos que yo a lo que me dedico es al ambiente sexológico Ujú, en general. Soy terapeuta, soy tallerista, pero también soy practicante de BDSM. ujú. Esa ¿Desde soy yo. hace cuántos años? Uy, pues mira, de que yo supiera que es BDSM desde el 2004. Ya, bastante. Sí, sí. Ujú. Desde que no supiera que era BDSM, pues empecé Desde los desde muy 5. chiquitita. No tan chiquitita, pero sí digamos que por ahí de los 9, 10 años empecé a tener Ujú, algunas fantasías y ya de ahí para el real. Ujú. ujú. Wow, o sea, hay personas que van a escuchar este episodio que tienen menos años de lo que tú llevas practicando Así BDSM. es, ¡Qué sí, Sí. locura! sí, Y ¡Qué qué sí, chido, locura! ¿no? Qué sí, chido está Sí, muy ser bien. joven y poder escuchar esto y no estar justo, qué es esto que estoy sintiendo? Ojalá y cuando yo tenía veintitantos años ajá. hubiera escuchado, no sé, un programa como esto, Que ¿no? cuando tenías como veintitantos años y empezaste a descubrir todo esto, como, ¿tenías referencias alrededor? No, fíjate que cuando yo supe que esto era BDSM acababa de cumplir como 23 años, Ujú, Ok. 23, 24 años. Y yo no sabía absolutamente nada de que ujú, había algo que se llamaba BDSM o sadomasoquismo. Si acaso sadomasoquismo había escuchado la palabra y ya, o sea, ujú, no tenía como una referencia clara de esto, ujú, ¿no? Ujú. Y fue hasta precisamente 2003, quizás un poquitito antes, que con la entrada de internet a las universidades, pues tuve yo acceso pues, a la información. ujú. Y no tanto en sí a la información, tuve acceso a relatos eróticos, ¿no? Y en los Mm, relatos eróticos, entrando al relato erótico, era así como encontrar ciertas categorías Ujú, que decían sadomasoquismo o dominación, y yo decía, bueno, ¿qué es eso? ujú, Me metía y decía, mira, pues de estas cosas he fantaseado yo, ujú, incluso he tenido prácticas conmigo misma, ¿no? Y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué es esto. Me meto ujú. por ahí a un chat de aquellos ujú. entonces, uno que se llamaba IRC, y ahí puse que estaba buscando quién me diera información y ya apareció por ahí una persona, fíjense, justamente mexicana, eso es Ah, como muy wow. curioso, ¿no? Esta persona estaba en Tijuana y bueno, él fue el que me dijo, mira, se llama así, puedes encontrar información de esto en estas páginas, si buscas relatos en estas otras, si buscas contenido en esta otra. La verdad es que se portó muy bien, muy, muy Ujú. bien, porque pues este medio sí está plagado de mucha gente que abusa de la gente novata, ¿no? Claro, Ujú. Sí, claro, Pero claro. bien, totalmente. a mí me fue muy bien, la verdad, no, Qué no me bueno. quejo. Sí, Ujú. Fuiste caso de éxito del internet. sí, 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 ¿eh? sí, Ajá. literalmente, sí, sí. Pero bueno, así fue como comencé, y ya después empecé a como a buscar personas con quien interactuar, Ujú, pero no en un nivel real, porque me daba un montón de miedo, ¿no? ujú. Como pues sí, estaba yo leyendo muchas cosas en internet, decía, no, imagínate, si me encuentro con alguien, va a hacerme todo eso que viene en el internet. Decía, no, no, no. Ujú, Entonces Ya. empecé a contactar gente, sobre todo de España, y ya pues a tener los primeros contactos. Se me ocurrió poner, en aquel entonces había una página que se llamaba Un Rincón del Paraíso, no, el Jardín Secreto, esa era una, y luego Ujú. Un Rincón del Paraíso. En el Jardín Secreto tú podías poner anuncios como clasificados, y entonces ahí yo puse, no, pues soy novata, mexicana, tantos años, no sé de esto, busco aprender. Y bueno, el mail se me llenó, no sé, como con 400 mails, una cosa así. Sí, una cosa muy Wow. impresionante.
La verdad es que no los leí todos, nada más leí, ¿no? Como los primeros 10. Disculpen si no los he alcanzado a Sí, responder. perdón, Sí. ¿no? Pero bueno, los primeros 10 y ya ahí encontré una persona con la cual empecé a dialogar y bueno, a la fecha sigo en contacto con esa persona. Guau. Muy buen amigo. ¡Qué chido! Sí, ya después de un montón de años. Y también ya lo conocí, él está en Islas Canarias. Ajá. Entonces sí, tuve la oportunidad yo de viajar a Islas Canarias hace un par de años y pues bueno, me recibió, nos conocimos y seguimos siendo amigos. Wow, qué gran y sí, qué lindo. Sí, Y muchos me encanta años. que justo la amistad, ¿no? O sea, que haya surgido una amistad. Que Sí. justo la historia típica es como, bueno, y nos hicimos pareja y, ¿no? Es No. como, no, es mi amigo desde hace años, ¿no? O de que hubo ahí un gran drama, ¿no? Y como ya los dejé de ver hace... Fíjate que sí hubo drama. bueno, ajá. No, sí hubo drama, pero bueno, pues él es mayor que yo y pues bueno, yo también fui aprendiendo, madurando y sí logramos mantener una amistad. Ujú. Ay, qué lindo. Qué bonito. Sí, ahí está, Qué ahí bonito. anda. Sí. Hola, Fran. Hola. Saludos hasta las Islas Sí, Canarias. exacto. Ajá. Justo este episodio, o sea, bueno, yo estoy tomando mi segundo curso con Cristal, justo. Tomé el de Introducción al BDSM el año pasado, que me encantó. Y que de hecho, muchas de estas preguntas están inspiradas en todo lo que vimos en ese curso. Ujú. Y ahorita estoy tomando el de Dominación. Ujú. Entonces, hay algo que dijiste tú en el curso pasado que a mí me marcó mucho, que yo dije, nunca había pensado en esto. Porque este episodio, digo, ya tenemos un episodio de intro al BDSM, si lo quieren buscar por ahí, con Ajá, Domina está Leo. con Domina Leo. Y, pero queríamos centrarnos en este en específico, como en el placer que hay en el dolor, ¿no? Ok. O sea, que hay personas que encuentran cierto placer en el dolor como físico o psicológico. Ujú. Y, digo, igual seguro hablaremos también un poquito de dominación, de sumisión, etcétera. Ujú. Pero la pregunta en concreto es como, ¿qué actos sadomasoquistas o actividades o rituales existen en el día a día Ujú. que no los percibimos como tal, pero que están ahí? Yo tengo uno. A ver. Morderme el pellejito del labio. Jalarlo. Ajá, o de Sí. O las las uñas. uñas. Ah, sí, cómo duele, pero... Pero qué rico. Sí, sí, sí. Y también hay uno que está bien raro. No sé si... O sea, perdón porque creo que para algunas personas puede ser un poco desagradable, pero yo tuve una época en donde se me empezó como a enterrar mucho las uñas de los pies, ¿no? Ok. Y me dolía, o sea, como que me dolía un montón, pero al mismo tiempo como que era un dolor, como que podía un poco ignorar que estaba ahí, Ajá. tenía cosas que hacer y decía, ay, luego voy, hasta que de plano ya me dolió un montón. Y fui un par de veces a que pues me desenterraran la uña. Y ese dolor de cuando me lo estaban desenterrando, había una parte de mí que lo anhelaba un poco. Ok. Una cosa bien rara, Ok. porque la sensación de que así que dolía un montón, pero cuando ya lo quitaban había una sensación de Liberación. Ajá. alivio que no sé, o sea, había algo que eso, como que Hasta siento está sonriendo. Está que- así, se está ay, se me acordando. antoja es que que se siento, me entierre siento que había una uña. parte de mí que neta hasta lo retrasaba un poquito Sí, por eso el pensé. decir Ujú. chance. Ay, bueno, chance mañana está más rico que... No sé, bien raro. Pero bueno, no sé. ¿Qué otros ejemplos hay? Ay, bueno, los masajes. Los Sí. masajes Claro. duelen un montón. Bueno, Sí. no los, todos, los pero descontracturantes sí. o así, ¿no? Sí, es como de ya por favor, ya por favor, ya por favor. Y luego esta Sí. sensación Ay, que sí. dices de uff, Sí. ¿no? Como ya tranquilo. Sí, Ay, sí, rico. sí. En algún momento me tuvieron que rehabilitar uno de los brazos y Ajá. también, pero con electricidad, ¿no? Y Mm. también la ponían y yo era así como de ay, se siente muy bien, síguele. Ay, ¿De ¿me qué lo puedes más? subir? ¿Me puedes- no, eso era lo más chistoso, que el rehabilitador le subía y me decía, ¿no te está doliendo? Yo, pues sí me está doliendo, pero se siente muy bien. Ajá. ¿No? O sea, Sí. me está aliviando mucho el dolor Ajá. del brazo. De que sí me estás doliendo, pero tampoco sabes con quién estás hablando. Entonces, También, ¿no? Sí, exacto. Un poco. De hecho, me debiste haber cobrado más porque me está gustando Claro. demasiado. ¿tú tienes algún Ajá. ejemplo? Pues uno que en realidad dio Gaby en la clase, en una clase, que era la lucha libre o los juegos como de contacto. Claro. Sí. Bueno, no me acuerdo si dijiste lucha libre o estos como de juegos de W. contacto. No sé ni cómo se llaman Sí, porque sí. no. Nunca, no soy tan fifas. Sí, pero puede ser, o sea, creo que aplica lucha libre, artes marciales mixtas. Sí, todo lo que boxeo. implica como, pues, golpes sobre todo costillas, rostro, Sí, sangre, sí. moretones, ¿no? Sí, tienen su parte de sadismo y su parte de masoquismo también. Ujú. Las dos. Sí. Sí, porque la gente está tal cual celebrando que están Sí, ahí viene madreándose a el alguien. sadismo, ¿no? De parte del espectador también. Ajá. Claro, Sí. claro. Ujú. Oye, ¿y nos podrías contar un poco de cómo es? O sea, porque esto es como muy interesante porque justo creo que cuando muchas personas creo que cuando escuchan de prácticas sadomasoquistas, Ujú.
pueden llegar a tener como un prejuicio, como Claro. de está mal porque es doloroso o Ajá. porque te hace algún tipo de daño o Sí, algo así, que no es un juicio que se le extiende a todas estas prácticas o a todas estas El decisiones. picante, por Así es. ejemplo. El picante, ¿no? Pues este programa que es famosísimo en donde entrevistan, no sé si lo has visto, Sí. que entrevistan Sí, famosos y sí, que les sí, dan sí. a probar Pe- salsas y picante. que... Ajá, no sé, como que hay muchas prácticas sociales que implican dolor que no tienen ese mismo escrutinio y Sí. que pueden implicar daños iguales o mayores que muchas prácticas Claro. sadomasoquistas. ¿Nos podrías platicar un poco de cómo es esto, Sí, como el fíjate juicio de lo que- sexual? Como... Sí, es que, a ver, el dolor en sí no es malo. Ujú. El dolor lo que hace en el cuerpo es avisarte que hay un estímulo que está muy probablemente lastimándolo de alguna forma. Ujú. Entonces el dolor te avisa eso. Y cuando tú haces algo para aliviar ese dolor o termina ese dolor, más bien dicho, lo que hace es que las endorfinas se activan y entonces es un analgésico natural del cuerpo. Ujú. Ajá, entonces eso es lo que causa precisamente esta sensación que decías, como de, no, leí Ujú. apenas yo un librito que decía que es una sensación muy similar, si no es que casi igual a la que produce el opio. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, por eso el dolor en sí no es malo. ¿Qué es lo que sucede con el sadomasoquismo consensual? Pues que tiene que ver con todo lo que es sexo. Literalmente, actividades sexuales. Y las actividades sexuales, recordemos que están pues mal vistas. Ujú. Mal vistas, ¿por qué? Porque ha habido una serie de sistemas que nos han dicho que eso está mal, ¿no? Ujú. Así tal cual. Y como está mal, entonces no debemos hacerlas. Cual sea, ¿eh? O sea, aunque no tenga BDSM o no tenga sadomasoquismo. Entonces, imagínate, si viene una actividad sexual, pero que aparte me implica dolor, cuando toda mi vida me han dicho que el dolor se debe de evitar Y que el sexo no debe y que el doler, sexo ¿no? no debe de doler, además, ajá, Ujú. que sí, efectivamente no debe de Pero, doler. ajá, claro, dependiendo del contexto. Ajá, claro, claro, Sí. ¿no? Entonces es como de, no, espérate. Y si a esto le sumamos que la gráfica BDSM o sí, las imágenes que existen están muy relacionadas con hechos violentos. Por ejemplo, si tú pones una imagen BDSM y una imagen de tortura, puede tener muchísimas similitudes. Ujú. No es lo mismo, pero puede tener muchas similitudes. Entonces, en la cabeza se queda más bien la imagen de la tortura. Entonces, cuando yo veo una imagen a lo mejor de una persona hincada, de una persona con una máscara o de una persona con un collar, inmediatamente mi cabeza se va a ir hacia lo de la Violencia. tortura, hacia la violencia, aunque no es lo mismo. Entonces, cualquier práctica que pueda implicar un dolor, te van a decir, no, es que eso no está bien, no se debe de hacer, ¿no? O sea, cualquier tipo de estas cosas. Y entonces, pues la gente cuando descubre que cuando tiene estos estímulos le gusta, ¿no? Saca estas endorfinas, pues se conflictúa. Y entonces es como de, o sea, además de que estoy, por ejemplo, teniendo sexo, ¿no? Y ya me dijeron que no debo porque me voy a ir al infierno si no estoy casado y no sé qué. Ajá. Ujú. Además, me gusta que, no sé, que me nalguen. No, pues entonces sí ya debo de estar yo re mal, ¿no? Sí. Y entonces vienen todos estos prejuicios y pues obviamente la práctica no es la que se vuelve mala, lo que se vuelve malo es todo el prejuicio que te hace que te sientas mal. Claro, Ujú. la culpa que la rodea, ¿no? Así es, así es. Y sí es muy importante entender que el cuerpo humano cuando tiene un dolor, cuando sufre un dolor, saca estas endorfinas, ¿no? Más otras hormonas para, bueno, neurotransmisores y hormonas para poder, pues que baje esta sensación dolorosa y Ujú. entonces el cuerpo no esté sufriendo. Claro. Ujú. Y eso es, según yo, gran parte de, o sea, también es como lo rico del, o sea, de esta tensión entre, por ejemplo, te doy una nalgada, pero al mismo tiempo después está el alivio o está Claro. el aftercare de la Claro. nalgada, ¿no? Que hay Claro. mucha gente que le gusta el dolor, pero porque Ujú. después va a haber algo que se siente rico. Ajá, y puede Claro. ser, o sea, puede ser exactamente, por ejemplo, yo, no sé, doy un latigazo, al momento que impacto la piel pues va a recibir ese golpe. Al momento de que se recibe el golpe, ese golpe manda ciertas señales al cerebro que hace que el cerebro desprenda estos opiáceos naturales, ¿no? Ujú. Esa es una, pero la otra es la que dices, Pau. Precisamente esta cuestión del after, pues ya te latigué todo, bueno, este cuidado posterior, el apapacho también va a hacer que segregues otro tipo de neurotransmisor, ¿no? Y de hormonas, entonces también eso va a ayudar a que estés bien, a que te Ujú. sientas bien. Ujú. Ujú. Lo que no sucede, por ejemplo, con actos violentos, Ujú. ¿no? Por ejemplo, pensemos, no sé, en una persona que de pronto está golpeando a otra, pues no va a haber un after, ¿no? Claro. Probablemente va a haber una adrenalina ahí, sí, pero en una cuestión más bien como defensiva. Entonces Y de eso no se supervivencia. disfruta, claro. Eso no se disfruta. Lo otro sí, porque tiene como objetivo precisamente pasarla bien, sentir bien. Claro, claro, Ujú. claro. Esto que decías me recordaba, hay un estudio que no sabría citar en este momento en
en qué universidad fue, ¿no? Una disculpa, lo voy a intentar buscar. Pero bueno, la idea es que ponen a 2 ratitas, ¿no? No sé si hablé de esto en otro episodio, creo que no. No Ponen sé. a 2 ratitas como en No me una acuerdo. rueda, ¿no? Ratita A puede estar en la rueda y puede hacer ejercicio cuando quiera, como quiera, la velocidad que quiera, el tiempo que quiera, ¿no? Ratita B, su rueda se mueve a cuando la ratita A lo hace. Entonces ratita B está forzada a hacer ejercicio al ritmo, del tiempo, etcétera, de la ratita A. No sé, ¿sí se da a entender? Sí. Lo que descubrieron es que ratita A obtiene todos los beneficios del ejercicio, pero ratita B no solo no obtiene ninguno, sino además entra en un estado de estrés constante, ¿no? Y una de las conclusiones a las que llegan los investigadores es como esta cuestión de que una de las cosas que hacen la diferencia entre una experiencia violenta y una experiencia placentera, justo tiene que ver con la agencia, ¿no? Que es algo como de repente que parecería obvio, pero que creo que este tipo de prácticas como de BDSM como que regresan mucho ese énfasis, ¿no? Pues mucho de la violencia puede estar en el no tener agencia y mucho hasta la propia experiencia del dolor, del alivio, de la manera en la que tu cuerpo sana o tu mente se recupera, etcétera, tiene que ver con la agencia, con si lo estás decidiendo, con si hay como rituales alrededor de ello. Sí, ¿no? y fíjate que también es muy importante decir que BDSM no es violencia, ¿no? Y sí lo pongo aquí también porque anda por ahí un personaje que es sexólogo mexicano, que es practicante de BDSM también, que está duro y dale con que el BDSM es violencia. Yo cada que lo escucho me explota la cabeza. Y además practicante. Y de muchos años. Creo que tiene más años que yo en la práctica. Wow. ¿No? Entonces es como de, no, a ver, esto no es violencia. A ver, lo explico. La violencia tiene como objetivo dañar, tiene como objetivo menospreciar, tiene como objetivo lastimar a la persona que está siendo objeto de violencia. Y hay muchos tipos de violencia. ¿Vale? El BDSM no, el BDSM es una práctica erótica por la cual se busca, el principal objetivo del BDSM es obtener placer. No busca dañar, o sea, y cuando me refiero a dañar, me refiero a hacerle un daño irreversible a esa persona. Ajá. Obviamente sí puede haber un daño físico, una herida, cosas así, pero son cosas completamente distintas. Exacto. Y son cosas distintas a la cuestión de la violencia. ¿No? Entonces sí puede haber, les decía yo ahorita, un paralelismo en las gráficas. Claro. Se parecen mucho, pero no son iguales. Entonces sí hay que tener como muy claro que las personas que tenemos práctica BDSM, práctica sadomasoquista, es porque queremos, porque no somos obligadas y porque también con la persona con la que practicamos también lo disfruta, ¿no? Un violentador que violenta a una persona, pues no, o sea, a lo mejor pudiera ser que lo disfrute, no lo sé. Ajá, pero la persona que está recibiendo esa violencia ni la quiere, ni está de acuerdo, ni nada de esto, ¿no? Entonces ahí sí se separa completamente. Ahora, ojo, sí puede haber violencias dentro de algunas personas que practican BDSM, pero si se convierte en violencia, entonces ya no es BDSM. Claro. Sí. Me encanta esa distinción que haces. Sí. Y otra cosa que quería preguntarte es que igual lo mencionaste en el curso. Yo dosificando el curso aquí, ¿eh? Está muy bien. Pero para que sí entren, porque sí está muy chido. Pero es que hablabas que los receptores del dolor y del placer en el cerebro están pegaditos. Están súper cerca. Entonces, a mí eso me voló la cabeza porque decía, claro, o sea, por eso es tan complicado a veces hasta discernir, ¿no? Así o sea, es. Incluso, no sé, de repente, no sé si alguien que está escuchando se identifica, pero tener un orgasmo tan intenso que es como que me está doliendo, pero es demasiado placer, entonces como que no sé qué hacer con esto, ¿no? Sí, está pegadito. ¿no? O el ejercicio, Sí, están pegaditos los receptores. Y también hay que sumarle otra cosa, la cuestión cultural. O sea, también la cultura va a tener mucho que ver para cómo recibimos el dolor. Hace rato tú mencionabas el picante, el chile. Hay un estudio muy interesante de una universidad, creo que es en Canadá, no me acuerdo, pero bueno, si alguien lo quiere nos escribe y ahí se los manda, ¿vale? En donde precisamente estos dos doctores lo que hacen es hacer un estudio en el consumo del chile, ¿no? Y se dan cuenta que el consumo de chile pues realmente sí causa dolor. O sea, te duele la boca literalmente y a veces hasta el estómago. Llorando, así es, ¿no? Sudas, o sea, te pones bien mal. Pero la recepción del picante, o sea, de cuando te lo comes, depende mucho de cómo te educaron para comer ese picante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México, pues el chile está presente en todos lados, ¿no? Me acuerdo mucho de un amigo español que decía que cómo era posible que a los niños se les diera chile como golosina.
Sí, de ¿no? postre, ¿no? Sí, es verdad, Un de que poquito de tamarindo. Así es, ¿no? Entonces es Al como... niño de 3 Tu años, ¿no? pepino con tajín. Así es. Entonces, pues claro, ese niño, esa niña, esa infancia va a comer este picante y lo va a significar como una cosa positiva, aunque le esté Claro. doliendo, ¿no? Y Ujú. acordémonos también, por ejemplo, que hay algunas familias que hasta competencias echan de los picantes, ¿no? Y aunque Ajá. ya están ahí todos, pero siguen. Entonces, estos profesores lo que decían era precisamente eso. Dice, si a nosotros nos van educando para que algunos dolores sean más aceptables, placenteros que otros, pues nos vamos a ir por ahí. Si no nos educan de esa forma, pues nos van a decir, no, o sea, no lo vamos a recibir bien, ¿no? Por eso Claro. muchos extranjeros cuando vienen a Dicen, México... ¡qué horrible! Claro, y todo tiene picante, Están ¿no? locos. Sí, Ajá. pero es porque no hubo esa cultura, en este caso del consumo del picante. Y así con muchos dolores, por ejemplo, el ejercicio, que decías ahorita, el ejercicio duele, o sea, después Sí. de un rato duele, o cuando empiezas a hacerlo duele, pero está bien visto, Ujú, ¿no? Ahí sí, en pro de la Ujú. salud. ujú, Claro. Ajá, entonces, pues bueno, seguimos haciendo ejercicio aunque nos duela, ajá. ¿no? ¿Qué otro? Los tatuajes, Sí. ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, vemos personas que nos gusta el tatuaje Sí, y, vemos. ajá, pero fíjate, ahí también hay varias distinciones, o sea, sí hay personas a las que nos gusta cómo se siente el rasguño, Ujú. ajá, y cómo se siente cuando se va curando y todo eso. Hay personas que detestan eso, hay personas que solamente van por el Por lo resultado. estético. Así Sí. es, y se aguantan el tatuaje, pues porque no les queda de otra. Sí, yo soy de Sí. esos. A mí Ujú. ese dolor no Ajá, lo disfruto justo. nada. Justo. Ujú. ¿No? Igual, por ejemplo, las perforaciones son otro, las montañas rusas, hay muchos juegos ahorita mecánicos que causan dolor, Sí. porque estás subido y te golpeas para todos Pero es lados. de adrenalina Así es, también. Sí, ¿no? así es. justo. como- Ayer, Sí. ayer fui al Nevado de Toluca, Ajá. subimos hasta las lagunas y justo hablaba con una amiga que estaba ahí de la sensación esta como de que te sofocas, Sí, ¿no? Que es súper sí, intensa, no, sí, no sí, la la había altura. sentido antes. Ujú. Ajá, como que el pecho te duele, tu corazón está latiendo un montón, las piernas te empiezan como se te empiezan a entumecer, pero hay como esta sensación súper placentera a nivel físico, pero también a nivel mental, Ufo. de mi cuerpo está logrando esto, Así es. tengo que hacerlo, tengo que Así hacerlo, es, y de así repente es. ya llegar a una parte donde ya no estás subiendo y tu respiración se equilibra y sentir como Ujú. así, sí. Sí, y justo otra vez esta sensación que narras es muy similar a lo que pasa con el dolor, Ujú. ¿no? Ya cuando entra el neurotransmisor o la hormona, están ahí puestos y entonces el cuerpo se tranquiliza. Ujú. Y entonces puedes seguir viviéndolo, ¿no? En caso de prácticas sadomasoquistas, pues dependerá también de cómo te apliquen la práctica, ¿no? Si te la aplican, no sé, una nalgada así fuertísima, pues vas a sentir un montón de dolor, probablemente también hay el placer Y ardor. y ardor y todo, pero pues muy probablemente no vas a poder seguir jugando. Ujú. Ajá, porque la piel tiene una lastimadura con el golpe. Ujú. Sin embargo, por ejemplo, si lo vas dosificando, esas hormonas, esas sustancias se van segregando poco a poquito, ¿no? Y entonces entras como en una especie de estado drogado, Ujú. así Ujú, lo el voy a soft decir. space, ¿no? Así es. A veces. Bueno, ajá. A veces. Ajá, pero si entras en un estado así como de, esto se siente muy bien, aunque sé que a mi cuerpo le está doliendo, sí, es un espacio así, pues sí, como puesto, ¿no? Ujú. Ujú. Por eso también se necesita como saber la técnica, ¿no? Como dices, o sea, qué es lo que quieres lograr y qué necesita hacer la otra persona o tú misma como Ujú. para lograr eso, ¿no? O sea, Así es. como el ritmo, los instrumentos. Ujú. También hablábamos en el curso como de distintos tipos de dolor, ¿no? Así Uno es. que es mucho más localizado, por Ajá, ejemplo. más profundo, que Ajá, arde. de una ajá. aguja es muy distinto Claro, a, al de una nalgada, al de por una nalgada ejemplo. o al de un floguero, ¿no? Así es. Y también ahí interviene mucho la estética. Por ejemplo, ahorita que decías de las agujas y de las nalgadas, ¿no? Ujú. Las agujas en el medio BDSM son una de las prácticas que más asustan, Ujú. ¿no? Pero eso tiene que ver con una cuestión cultural, lo que les Y lo decía hace médico, yo ¿no? rato, También. claro, ¿no? Pues cuando te inyectan, pues cuando te sientes mal, Ajá. ¿no? Entonces ya tener una aguja de por sí ya es como de, ¿no? Y luego el piquete a mucha gente no le gusta, pero otra vez insisto, porque tiene que ver con lo médico. Ujú. Entonces en la práctica BDSM esa aguja se erotiza, ¿no? O sea, te la estoy poniendo porque pues yo siento rico en ponértela y tú sientes rico en sentirla. Pero la sensación en sí es menos dolorosa que una nalgada. Sí, Ujú. ya sé qué fuerte. Ajá, sí, Ujú. pero Mucho menos otra que la vez, cera, lo por cultu- ejemplo. sí, Bueno, para mí siento sí. que la cera es sí, de hecho sí. mucho más dolorosa. Sí, es más Sí. dolorosa. Si es una cera que no No es de soya. no es de soya, sí, va a arder y muy probablemente te va a quedar un ratito ardiendo. Ujú. En cambio, la aguja te atraviesa y pues tienes ahí la sensación como primero del piquete, pero ya después incluso se puede
no quitar completamente, pero baja, ¿no? Si te ponen otra baja y si te ponen otra baja y así vas hasta que ya de plano pues no, ni siquiera la sientes. Pero son muy, muy impactantes, ¿no? Sí. Pienso mucho también en que no se reconoce que las infancias tienen mucha exploración sadomasoquista claro, también. Claro. ¿No? O sea, como... Sí. O sea, y también tiene que ver mucho con el género, ¿no? O sea, ¿quién puede hacer qué cosa, no? O sea, yo me acuerdo que yo... o sea, hasta hace poco me di cuenta de esto, de que yo quería jugar como mucho más pesado con mi hermano o con otras... No sé, con mis primas o algo, y mi mamá era como, no, o sea, o los adultos en general, como, o sea, y yo me acuerdo que yo le pegaba a mi hermano, pero de juego, y le decía, pégame de vuelta, y él de que, no, o sea, estás loca, ¿no? Y era como, eres una niña, por supuesto que no le vas a pegar a tu hermano para que te pegue de vuelta, aunque sea un juego para ti. Sí, tiene que ver ahí, como bien dices, todo con el género. Pero es verdad, fíjate, ahorita me hiciste acordarme, yo estuve muchos años en los Scouts, ¿no? Entonces, fíjense, en los Scouts luego nos poníamos a jugar manitas calientes. O sea, literalmente, ¿no? Y vamos, sí. Y la idea, o sea, la idea del juego, eso generalmente era cuando nos íbamos en el transporte, nos sentábamos a comer, alguna cosa por el estilo, pero la idea era que doliera, ¿no? O sea, esa era la idea, y mientras más doliera, era como mejor, ¿no? Y ya si veíamos que se ponía morado, bueno, era así como, wow, ¿no? Y estábamos bien chiquitos, o sea, ¿qué hablaremos? No sé, 10, 11 años, pero pues, era nuestro juego, ¿no? Igual, por ejemplo, también recuerdo mucho a algunos compañeros que jugaban rugby, pero jugaban rugby con una piedra. O sea, ¿no? O sea, literal era el tabique y con el tabique andaban jugando. Era el equipo BDSM de la escuela. Claro. ¿No? Entonces era como, sí. Yo me acuerdo por ahí, en algún lado debo tener la marca, pero ya no, o sea, quedó chiquita. De que había un juego que no sé si ustedes ubican, que era, te empezaban a frotar así y te decían el abecedario. Y tú tenías que decir como una palabra, un nombre con cada letra del abecedario y no te dejaban de frotar hasta que llegabas a Z. Entonces al inicio, pues solo sientes esto, pero conforme vas avanzando ya por ahí de la J o algo así, te empieza a quemar, ¿no? Y la idea era ver si lograbas aguantar como el dolor de la quemadura lo suficiente como para eso. Obviamente ese juego también lo jugué con amigas. Pero creo que sí había un factor también de género porque creo que lo recuerdo haber jugado más con amigos y creo que en la educación de los hombres esta cuestión de valorar, de quién aguanta más y valorar el dolor como que está más presente. Pero sí es cierto que hay una cosa ahí sadomasoquista porque estás disfrutando el hecho de, ajaja, esto te está doliendo y disfruto cómo te duele y me río de cómo te duele y cuando estás del otro lado... Humillación también. Y te estoy humillando y todo, ¿sabes? Como hay una cosa ahí y hay también del otro lado... También un placer en el, esto duele, pero lo tengo que aguantar, lo tengo que aguantar, ¿no? Lo cual me lleva a una pregunta, que en realidad tenemos hasta acá abajo, pero creo que cabe muy bien. Que justo bueno, Paola, es que esto, la escaleta de hoy la escribió Paola. Entonces, Paola puso, hablaba con una domina de las múltiples motivaciones para recibir dolor, ¿no? Y le decía como que hay personas que reciben latigazos para... demostrar como que aguantan un montón, ¿no? Hay personas que es porque les gusta sentir como, wow, mi cuerpo es muy fuerte, ¿no? Y me lleva a este límite, ¿no? Hay personas que es por complacer a alguien, ¿no? Como que saben que tú eres una persona sádica y te quieren ver feliz, ¿no? Hay otras personas que lo que les gusta es la sensación de me están castigando, ¿no? Sí. ¿Tú qué motivaciones has encontrado, además de estas, o si nos quieres platicar un poco más de estas, de la gente que disfruta el dolor? Híjole, fíjate que, a ver, la principal que yo he visto, pues sí es meramente el disfrute del dolor. Y más que del dolor, de lo que le decíamos hace rato, pues de las endorfinas que provoca. Yo creo que ese sería el principal, pero también me he encontrado, por ejemplo, con personas que es una especie como para expiar culpas. Fíjate, eso es muy interesante siempre y cuando obviamente todas las personas sepan, porque si no solamente estamos haciendo la utilización del cuerpo de la persona que te está azotando y eso no está padre, ya no hay consenso, ya no hay nada de esto, pero si hay quien lo ocupa así también. También he encontrado personas, esto que decías ahorita de la fortaleza del cuerpo, ¿no? Como ver, por ejemplo, si hoy llegué, no sé, a 5 latigazos, pues la próxima semana voy a llegar a 10. Y la próxima semana voy a llegar a 20 y la próxima semana voy a llegar a 30. Ajá, ¿no? O con las nalgadas, ¿no? Igual, o sea, hay muchas spankies, que son las chicas a las que les gusta que les den nalgadas, chicas y chicos, pero generalmente son más chicas,
que, o sea, tú las ves y dices, bueno, esta vez aguantaron, no sé, 30, y la próxima ya están aguantando 200. ¿No? Entonces sí, viene como esta parte del orgullo, de el mostrar, de mira, o sea, sí aguanto, o sea, todo esto. Y la otra también que la mencionabas tú ahorita, la parte de la sumisión, ¿no? Hay muchas personas que están dentro del BDSM que lo que les gusta es obedecer o que se les controle, pero no les gusta el dolor, pero sí les gusta el servicio. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, pues soportan estos juegos, estos castigos, por agradar a la persona dominante, pero en el sentido de causarle placer. Es como ellos obtienen un placer, yo diría que como indirecto. O sea, obtengo placer, pero porque tú estás obteniendo placer de que yo me esté dejando nalguear. Entonces no es un placer directamente de la nalgada, no, es de pero lo que es muy yo real, veo. porque luego creo Sí, que la mucho. gente lo piensa como que, estás nada más como people pleasing, ¿no? Es por complacer, pero en realidad, pues eso es psicológicamente muy, muy cabrón eso. Estimulante. Claro, Sí. claro. Que un equivalente no sexual es quizás voy a preparar el platillo súper picante porque a ti te gusta. Y yo me voy a enchilar y no me encanta enchilarme, pero ver que a ti te gustó esto que preparé me hace muy feliz. Entonces, Justo ¿no? O te acompaño a un concierto, aunque Aunque igual, no me guste. pero Sí. verte feliz Es lo que me hace contagia, sentir ¿no? feliz, claro. Y un poco de conversión también ahí, ¿no? Sí, hay bastante, creo. Sí. Sí. ¿Y tú crees que el dolor es algo que, o sea, por ejemplo, las personas masoquistas o incluso las personas sádicas también, como que es algo que, digamos, traes como de que, siempre me ha gustado esto o que se puede aprender a erotizar? Yo creo que Yo son tengo las una dos teoría. cosas. Dale. Yo pienso que son las dos cosas. A ver, lo digo desde mi propia vivencia y desde vivencias que he conocido de personas muy cercanas, ¿no? Hay personas que sí, creo que lo traemos desde pequeños, desde pequeñas, ¿no? Y por alguna razón empezamos a sentir un estímulo doloroso y nos gusta y lo empezamos a buscar y a desarrollar, ¿no? También. ¿Cuál es la razón? No lo sé. ¿No? Hay muchas teorías, incluso desde la psicología, que te dicen, ¿no? Que pues a lo mejor ahí hubo una erotización porque había un estímulo alrededor y bueno, y que de ahí fue. No lo sabemos, en realidad no lo sabemos. Pero sí, lo que sí es que sí hay gente desde muy pequeña. Y la otra es personas que lo van aprendiendo a erotizar justamente, ¿no? Entonces, pues no sé, a lo mejor en algún momento están con alguien, esa de alguien le da una nalgada y de pronto es como, pues se sintió bien, no, a ver, dame otra nalgada, o dame otra, o dame otra, o dame otra. Y entonces así van aprendiendo que también eso les gusta y lo van metiendo a su práctica erótica, ¿no? Esas son las dos que he visto. Y hay una más que es porque alguien me lo pide, ¿no? O sea, a lo mejor mi pareja tiene la fantasía de que darme una nalgada o de que yo le dé una nalgada. Y entonces dicen, bueno, a ver, vamos a probar. Y prueban, y si les gusta, pues bueno, ya de ahí se siguen. Entonces, pero están, yo por lo que he visto son como esas tres como vertientes. Tú decías que tenías una teoría. No, pues es que yo sí creo que se puede aprender a erotizar. O sea, con muchas cosas que podemos aprender a erotizar. También creo que hay gente, como dices, que igual y... También creo que tiene, obvio, que ver con el umbral del dolor, ¿no? O sea, hay gente que aguanta mucho y entonces se podría pensar que esa gente es más masoquista, supongo. Y, por ejemplo, yo siento que es algo que a mí... como que conforme más entro en el juego psicológico, más me gusta. Pero es algo como que siento que igual no me gustaba tanto antes. Pero la parte sádica sí es algo que veo en mi infancia. O sea, como estas cosas... O sea, de hecho, Sí, y yo creo que son mucha bien gente... sádicos. ¿Cómo? Que las infancias son bien sádicas. Sí. O sea, Sí, les dejas. la neta, Sí. un silencio por todos los insectos que maté Sí. en mi infancia Las alitas. sádica. Un amigo justo en su poemario, Lu, que vino hace unos episodios, justo lo mencionó también. Pero sí, o sea, como que creo que para mí, o sea, lo veo totalmente que está ligado como a lo psicológico, ¿no? Es que, fíjate, hay una teoría... En realidad yo creo que en estas cosas el por qué, el cómo se origina, a veces me parece una pregunta un poco... Pues que no lleva a tanto, en realidad, porque son especulaciones al final del día. Lo importante es que sucede, pero si queremos rascarle tantito, hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es la de los guiones sexuales, ¿no? Y que básicamente dice,
pues habla de que hay como guiones, como scripts, como guías, digamos, de las que la gente se agarra como para aprender a erotizar lo que erotiza. Ujú, Y una de ellas, bueno, hay un par de ellas que tienen que ver con lo interrelacional ujú. y con lo cultural. Y creo que hay ocasiones en donde se puede aprender esto. Y que se pueda aprender a erotizar no significa que es un... Creo que a mí me gusta hacer esa aclaración, que no significa que es una cosa de voluntad. O sea, no Ujú, significa que si ujú. le echas muchas Sí, ganas lo no, vas a Eso no va a lograr. pasar. No. Eso no va a pasar. Ajá. Pero significa que hay personas que pueden tener una vivencia en donde no hicieron ciertas cosas o pasaron Ujú, ciertas cosas y descubrieron que sí. Mucho de lo que dices. ujú. Pero ¿sabes qué también he visto? Como que Ujú. creo que no sé si te haya pasado, que es porque ahorita que decías, ¿no? De conforme vas entrando más en la experiencia, etcétera, como que vas agarrando nuevos como signifiers, no sé si digas significadores en español, no estoy Ujú. como seguro, pero como le vas a agarrar, vas dotando de significado una práctica que antes no tenía gran significado o que tenía Ujú. otro Sí. significado. Ujú. Y al dotarla de significado, Ujú. de Sí. un nuevo significado, entonces eso es lo que hace que Ujú, te guste, ujú. La ¿no? significación. No sé Ujú. si tiene sentido Sí, esto. sí, para mí sí lo tiene. Fíjate que eso de la significación es muy importante. Ahorita relacionarlo con lo que le decía Pau, el umbral del dolor, Ujú, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene un umbral de dolor alto, ¿no? Les decía hace ratito del esto Sí. de la electricidad. En el dentista también me llega a pasar, ¿no? Así como de, ¿quieres que te ponga anestesia? Y pues así como de, bueno, sí, ¿no? Pero pues realmente no es porque me esté así doliendo ujú, muchísimo, Ya. sino más bien para evitar como la molestia. Sin embargo, por ejemplo, las agujas a mí me dan miedo. Ujú. Yo las pongo y me encanta ponerlas y disfruto muchísimo ponerlas. Me las han puesto en un contexto BDSM y no las disfruto. Y en un contexto médico, aunque tenga el umbral muy alto, prefiero no verlas. ujú. Claro. Ajá, o Claro. sea, de plano, porque ya me desmayó una vez. Entonces, Sí, ya, ahora sí, se pasó. ya. Pasó algo muy Sí, así terrible. ¿no? Pero, o sea, sí, o Ajá, sea, a veces el umbral sí puede ser alto siempre y cuando la significación esté puesta, lo que decías. claro. Claro. ¿No? Si no hay la Sí, como significación, que de pues hecho el no. umbral puede irse Aumenta, moviendo, sí. ¿no? Dependiendo de en qué contexto estás. Sí. Que es algo muy importante justo, ¿no? Como luego hay gente que piensa, ah, entonces una persona masoquista la pasa muy bien en una cirugía. No. 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 No, definitivamente no. Ajá. Ajá. No, ni tampoco si se pegan en el dedito chiquito van Sí, a tener no. un orgasmo. No, o sea, no. Es que, a ver, la recepción del dolor en personas masoquistas Ujú, que están dentro del BDSM, ahí sí hago la aclaración, para que tú disfrutes ese dolor debe de ser en un contexto y con una escena. ujú, Claro. ¿No? Y es en un campo específico de tiempo, ¿no? O ujú, sea, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, si yo estoy sesionando con alguien en una habitación en donde estamos en un juego de rol, en donde tú recibes y yo te doy, a que si ujú. salgo y me dan un zape. O sea, Sí, no. no hay forma. Sí, Ujú. claro, yo pongo mucho el ejemplo de las cosquillas, Ujú, ¿no? Que es como si estás platicando, estás jugando con alguien y están jugando físicamente y te hace cosquillas ujú, y es una persona de confianza y etcétera, puede que sea un estímulo placentero, ujú. ¿no? Sí. Y pero si alguien vas en la calle y alguien te hace cosquillas así, el mismo gesto Una físico pinche amenaza. es Claro. una No, agresión claro. gigantesca, Sí, no. ¿no? Claro. O sea, Ujú. que creo que tiene que ver con esto que Sí, dices. sí. Pero además, la experiencia, o sea, la experiencia física cambia porque la experiencia mental cambia. O sea, Así es. eso, el umbral de dolor se puede mover Ujú. dependiendo de en qué espacio Ujú. estés, Se puede ¿no? mover y también se puede acostumbrar, que Ujú, también eso es importante decirlo, ¿no? El cuerpo sí puede irse acostumbrando a ciertos estímulos y de pronto necesitar unos estímulos más altos. ujú, Claro. Entonces también eso hay que mencionarlo. Ojo, y también no son todos los estímulos. O ujú, sea, hay personas a las que nos gusta, por ejemplo, no sé, la electricidad, ujú, ¿no? Pero hay personas que detestan la electricidad, pero aguantan muchísimas nalgadas. ujú, Y hay quien aguanta las nalgadas y la electricidad. ujú, Y hay quien eso de plano no le gusta, pero a lo mejor le gusta, no sé, que le aten y que aparte fuercen un poquito los ligamentos, ujú, ¿no? O sea, va a depender de un montón de cosas y digamos que el gusto por el dolor depende completamente de cada persona que lo busca. ujú, No va a ser igual para dos personas, nunca, jamás. Es más, yo me atrevería a decir que la recepción de este dolor y el placer de este dolor ni siquiera va a ser igual con
si son dos personas distintas. No sé si me explico. Sí, no, sí, total. totalmente. Total. Sí. Y creo que tiene mucho sentido porque, de nuevo, si regreso a esta teoría de los guiones relacionales, pues uno de esos guiones tienen que ver con lo interpersonal y uno de los postulados básicos es que justo pues tu experiencia erótica cambia dependiendo De la persona. O sea, para las personas Así que no es. tengan este tipo de prácticas, es tan obvio como decir, desde lo no sexual, pues eres alguien distinto con distintas personas, te ríes de distintas cosas en Así algún es. grado, etcétera. Desde lo sexual, pues coges distinto con distintas parejas, pues tiene sentido que desde también lo sadomaso, lo BDSM, desde estas prácticas, pues haya una vivencia distinta dependiendo con quién estás, Sí, ¿no? Claro. sí, y fíjate que también ahí quiero decir algo, porque de esto no he hablado. Primicia. Sí, primicia. Fíjense que muchas personas tenemos práctica BDSM, o sea, sadomasoquista, les decía yo desde muy jóvenes. Y de pronto también ¿cómo lo puedo decir? Nos enfocamos o más bien nos relacionamos con puras personas que tienen práctica sadomasoquista. Y no nos damos chance de experimentar otras cosas, ¿no? Y aquí lo quiero decir, yo lo estoy viviendo en este momento. Ok. ¿No? Yo pues, prácticamente desde que inicié mi vida sexual he tenido práctica sadomasoquista, ya sea yo sola o con las personas con las que estaba involucrada. Y en este momento, por ejemplo, estoy teniendo una relación en donde digamos que sí puede haber algún juego kinky, pero está más como ¿cómo lo puedo mencionar? Como hacia lo más, es que no quiero decir que el cariñoso porque también hay cariño en el BDSM. Hacia lo más suave, ándale, esa sería como la palabra. Ok. Como más suave, como más caricias, ¿no? No porque en el BDSM no lo haya, pero no sé. Como o más sea, vainilla, pero no de ándale. una forma despectiva, Ajá, sino sí, solo. sí, no Ajá. despectivo, o sea, como una vivencia más vainilla en el encuentro y la verdad también ha sido muy rico y ha sido un descubrimiento muy importante, o sea, tengo 45 años, ¿no? Y en los 45 años no había tenido este tipo de vivencia y ahora es así como de, wow, ¿no? Entonces yo también pienso que puede ser al revés, o sea, así como una persona qué chido. vainilla, ¿no? Sin que suene despectivo, Sí. por favor, ¿no? Una persona vainilla puede experimentar el BDSM y le puede gustar. También una persona que practica BDSM o ha practicado BDSM desde siempre puede experimentar la otra parte y pasarla muy bien. Y eso no Qué significa chido. que pues uno esté peleado con el otro, o sea, simplemente son vivencias que se van dando en las relaciones. Claro, claro. Se me hace súper chido esto que dices por muchas razones, pero una de ellas creo que a mí me gusta mucho es como esta noción de que, pues estar abierta a la posibilidad de que la identidad y los gustos y las exploraciones y las necesidades se pueden mover Claro, con el tiempo, ¿no? claro. Que claro que para algunas personas puede ser una cosa mucho más Más fija rígida, y más rígida y más exclusiva y pues está bien, ¿no? Ujú. Pero creo que hay muchas personas que no, y me gusta esto porque creo que hay mucha gente, o sea, yo en terapia he tenido personas que cuando descubren algún tipo de práctica como distinta a la norma, muchas veces hay una especie de miedo pero es que ahora va a ser mi vida esto. Sí, me voy a perder A mí en me ha eso. pasado eso. Exacto. Ujú, Sí, y a veces puede ser, o puede ser que un rato, o puede ser con cierta gente, pero como recordar como que puede existir esa flexibilidad se me hace súper valioso y Sí, que súper te bonito. puedes mover, te puedes mover. Y fíjate que es muy interesante esto que dices, Ser, porque justo, o sea, cuando una persona descubre una práctica sexual distinta, ¿no? O poco convencional, se asusta. Incluso hay como una noción de me voy a perder en eso, ¿no? Y no hay retorno. O sea, pareciera que esto es así. Y eso tiene mucho que ver con estas estructuras de poder que nos dicen, ¿no? Que si ahora sí que te sueltas al placer, te vas a perder no sé. Te van a salir unas cosas. pelos en las manos. Ajá, ¿no? O sea, tiene Sí, mucho sí. que ver con eso. Y no es así. O sea, podemos ir transitando pues por muchos tipos de placer, de muchas intensidades, y eso no significa que nos vayamos a perder para nunca regresar tampoco, ¿no? Claro, Claro. claro. Ujú, Qué bonito. ujú, sí. También tenía una pregunta como, o sea, porque hemos hablado ahorita mucho de dolor físico, ¿no? Ujú. O sea, tal Uf, cual sí. impacto, Ujú. pues sí, pero también hay una dimensión del dolor que es psicológica, ¿no? Ujú, Y ujú. cómo se ve eso en el BDSM. Siento que no Ay, es tan visible. fíjate que yo ahí tengo mis dudas. Ay, ¿No? a ver. Sí, tengo mis dudas. Es que fíjate. Mis dilemas filosóficos. Sí, es que fíjense, les platico. Yo ahorita estoy escribiendo mi tesis, que es justo sobre violencias en el BDSM. Ujú. ¿No? Interesante. Sí, Wow. entonces va enfocado, yo lo que quiero hacer después de la tesis es como un libro dirigido a mujeres
para prevenir o para ver si estás en una relación violenta dentro del BDSM. ¿No? Y algo de lo que me he encontrado es precisamente esto del dolor emocional. O sea, las compañeras que me han dado entrevista hablan sobre un dolor emocional, pero de pronto también hablan de una confusión, de no saber si ese dolor emocional es algo consensuado, que le esté provocando la otra persona, o ya de plano no saben si es un dolor emocional pues que lastima, real, ¿no? O sea, como no dentro del juego. Entonces, por eso les digo, yo tengo ahí como mis dudas, si realmente el dolor emocional podría meterse en un contexto de juego. Okay. No sé, o sea, yo tengo ahí las dudas, sobre todo por estas experiencias que les digo que he escuchado ahorita de violencia y también mis propias experiencias, ¿no? Yo tengo algo como muy claro y es lo que trato yo de transmitir en mis talleres, tú no me vas a dejar mentir. Yo siempre digo que el BDSM debe traer placer. Si no trae placer, entonces no es BDSM, así de sencillo. Y entonces me quedo pensando como si el dolor emocional puede traer placer en algún momento. Ya. Porque, por ejemplo, el dolor físico sí te va a traer placer porque estas sustancias salen del cerebro y entonces pues es toda la droga en el cuerpo. Pero el emocional no estoy segura. No sé si más bien vaya como más, como que si pudiera caer más en trauma, por ejemplo, ¿no? Y obviamente las experiencias de trauma, pues no son placenteras. Pues por eso estoy así como todavía debatiéndome en eso, ¿no? Sí. Fíjate, yo creo, y digo, puede que esté completamente equivocado, pero yo creo que sí puede haber dolor emocional, o sea, puede haber placer en el dolor emocional. Y creo que además sigue un ciclo relativamente similar al del dolor físico en el sentido de tensión, liberación, ¿no? Como algo así. Y sobre todo lo digo porque yo lo he visto mucho en la no monogamia con los celos, ¿no? Okay. Como con personas que sienten muchos celos de que sus parejas tengan encuentros con otras personas, pero esa experiencia de celos va ligada también a una experiencia de placer que pueden llegar a erotizar y que pueden llegar a tener incluso prácticas alrededor de eso, ¿no? Entonces tú vas a ver a alguien y yo estoy como muy ansioso y estoy así, etcétera, pero regresas y tenemos sexo maravilloso y es súper intenso y te pregunto cosas que me hacen sentir como, pero también me calientan y todo. Y que en lo ideal hay una experiencia también muy amorosa y de cuidado y de juego, ¿no? Una experiencia positiva que incluso se puede llegar a buscar. Yo conozco gente, yo he sentido esa sensación también de, oye, cuando vuelves a ver a alguien, ¿no? Como porque ya quiero mi dosis, ¿no? Mi dosis de celos ricos. Mi dosis de celos ricos. Pero, creo que el dolor emocional sí tiene un componente que es mucho más complejo y que requiere mucho más cuidado y requiere más elaboración, que es lo que lo vuelve mucho más fácil de que se convierta en una experiencia pues más violenta o más desagradable o más confusa o más, etcétera, ¿no? O sea, yo pensaría que sí es posible, pero que tiene una capa de complejidad a veces mayor que no es tan fácil de reconocer, no es tan fácil de enunciar, no es tan fácil ¿no? Fíjate que me quedo pensando en esto que dices, en el sentido de, a ver, el dolor físico tiene el alivio cuando el cuerpo segrega las endorfinas. Pero en el dolor emocional no estoy tan segura. Porque, por ejemplo, en una experiencia de celos se siente muchísimo dolor. Y regularmente no hay una segregación de algo que sea placentero. Sí la hay. En el reencuentro, la oxitocina. Pero en este caso, en el reencuentro, hablando solamente de personas no monógamas o de personas monógamas. No, yo estoy pensando en un caso muy específico, que es el que mencioné. En otro tipo de situaciones, la verdad ahí no sabría decir. Sí, por eso te digo, o sea, me queda esa duda porque, o sea, a ver, la segregación de la oxitocina no vendría, me parece, desde la experiencia de los celos. Vendría desde el encuentro. Sí. O sea, por eso te digo, es como sí, complejo. Sí. Probablemente, digo, habría que como platicar a lo mejor con más personas, ¿no? Que se sientan identificadas con el dolor emocional como algo placentero.
Ujú, Ajá, y a lo mejor como preguntarles, a ver, bueno, ¿qué es lo placentero de que te esté doliendo? ujú, De que, pues, no sé, que alguien te esté diciendo alguna cosa o que ujú. esté teniendo cierta acción, ¿no? O sea, si te está lastimando, ¿dónde viene ese placer? Ujú. Ya. Es Ajá. que yo, yo lo Es complejo, sí, sí, es Sí, sí, complejo y creo muy que es muy interesante. complejo. Ajá. Yo lo pensaba más en términos de, por ejemplo, ¿no? Es esta cosa del BDSM que es más de la dominación y la sumisión, más que Ajá. los juegos de impacto o de Ajá. sadomasoquismo. O como la humillación, Como ¿no? los juegos de Ajá, la humillación. humillación, o por Ujú. ejemplo, la humillación es una, las restricciones mentales, Ajá, ¿no? O sea, ajá. como no puedes venirte en tantos días. Ujú, ujú. Y entonces eso puede provocar frustración Ujú. y eso supongo que también podría ser como hasta doloroso de alguna manera. Ujú, Entonces, o sea, ujú. preguntaba específicamente de ese tipo de juegos, como de Ok, tortura ok, psicológica, ok. Como de Mm. tortura psicológica. pero que traen placer. Ajá, es que fíjate que, por ejemplo, en los juegos de humillación, los juegos de humillación son bien delicados. O sea, para empezar, eso sí hay que decirlo, son muy delicados porque juegan con la dignidad de la persona. Ujú. Ajá. Ujú. Obviamente la humillación no es igual para todas las personas, ¿no? Para algunas personas que les digan perra, pues va a decir como, Ujú. luego qué, ¿no? Ujú. De Y como, uf. ajá, ¿no? Ajá, y para otras va a ser como, oye, no me digas así, ¿no? O para otras va a ser, ay, sí, sígueme diciendo. Ujú. Ajá. Pero digamos que el placer viene precisamente de la interacción que se está dando en ese momento, ¿no? Ujú. Algunas compañeras, por ejemplo, me han dicho, bueno, a mí en la cama sí me gusta que me digan puta. Ajá. Y lo puedo decir, y me Ujú. lo pueden decir, y puta, literal, ¿no? Lo siento muy Sí. bien. Pero si voy en la calle Claro. y Sí, alguien no. me lo dice, pues no, o sea, muy probablemente me voy a enojar, ¿no? Ujú. O igual me va a dar lo mismo otra vez. Depende del contexto. Ujú. Entonces, no sé, a lo mejor ahí habría que hablar de la erotización, pero de la práctica, no de propiamente del dolor que provoca. Ya. No sé si Ujú. logro ahí como hacer la distinción. Ujú. Ujú. Y también, o sea, no olvidar que, por ejemplo, en este tipo de juegos de restricciones mentales o de humillaciones, sigue estando implícito que hay un consenso, Claro. ¿no? Ujú. O sea, sí hay un dolor otra vez, pero no es un dolor, pues sí, o sea, malintencionado, que busque Ujú. dañar y todo eso. A lo Sí. mejor habría que buscar, es bien interesante, habría que buscar otro término que no sea dolor emocional. Ujú. Ujú. ¿No? O sea, como para poderlo separar. A mí se me hace un poco peligroso mencionar el dolor emocional, porque si no, o sea, de por sí ya hay una idea, por ejemplo, en la violencia doméstica, de que las mujeres regularmente se quedan porque les gusta ese dolor. Ujú. Si hablamos de un dolor emocional de ese estilo, híjole, incluso hasta podría ayudar como para tratar de sostener estas tonterías, ¿no? De que Ujú. las mujeres se quedan ahí porque les gusta, porque eso no es verdad. Ujú. 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 No sé, por ahí habría que Ujú. pensarle más y te digo, a lo mejor sí como preguntar más a las personas que les guste ese tipo de práctica. Sí, Ujú. claro, y me gusta sobre todo esto último que dices, ¿no? Porque creo que yo lo pienso así, como creo que es un hecho que hay personas que encuentran algo placentero o interesante o que les llama de ciertas experiencias de lo que ahorita estamos nombrando como dolor emocional. Ujú, Y que la pregunta de por qué, de qué hay con eso, de ujú, cómo se manifiesta, de cómo se cuida, ujú, etcétera, ujú, es ahí donde me parece súper como interesante lo que dices de, bueno, quizás tendremos que pensar en otros términos, ujú. cómo se conecta con la cuestión de género, porque Con ahorita el ahorita contexto. que decías como estas mujeres a las que estás entrevistando, ¿no? Ujú, Pienso que por situaciones de género es muy probable que no sea tan frecuente la experiencia de tener un hombre que pueda acompañarte amorosamente en los cuidados que se necesita una práctica que implica ese tipo de juego, sí, Ujú. ¿no? Claro. sí. Creo que podría ser menos común pensando en que los hombres típicamente no sabemos hacer esos Sí, cuidados o no los sabemos y, y, sostener, ¿no? y fíjate que por lo menos lo que he visto hasta ahorita es que no hay, o sea, no dudo que debe de haber por ahí uno o dos, pero la mayor parte no lo sabe hacer. O sea, en estas Ujú, entrevistas que he hecho, una constante es precisamente esa, ujú, que cuando la chava comenzó a sentir un dolor emocional, o sea, un dolor que ya estaba aquí adentro del corazoncito o de la cabeza, y lo ujú, externaba al compañero, porque la mayoría de ellas, no, creo que sí, todas son hetero, el compañero no sabía ujú, qué hacer.
¿no? O de plano decía, pues, bien buena onda, tú síguele a ver cómo te arreglas, ese es tu problema, ¿no? Y entonces no había esta contención ni este acompañamiento. Claro. O sea, y sí, ahí sí tiene que ver una cuestión de género, no Claro, hay de claro. otra. Que esa es una pregunta también bien interesante, ¿no? Como qué tanto influye la práctica de cuidado de la persona con la que lo estás haciendo, ¿no? Ujú. En esta pregunta de se puede, no se puede, en qué medida, qué palabras usamos para referirnos, pues es, o sea, en medida de que siempre es como algo, pues muy Mutuo. dialéctico, muy Ujú, mutuo, ujú, ¿no? ujú. Si no hay una práctica de cuidado, pues se transforma en otra cosa. O sea, creo que sí es una... Creo que la gente justo piensa que es como, ay, solo es dar nalgadas y ya, ¿no? No. Y es como, pues obviamente eso puede, o sea, como que estás jugando con la vulnerabilidad de la otra persona y de Claro. la tuya, ¿no? En También. todos los sentidos. Ajá, entonces como que siento que no se habla tanto de eso. Bueno, creo que se está empezando a hablar un poco más de la parte de Sí. la técnica, ¿no? Ujú, De, ujú. claro, no cualquier persona sabe cómo suspender a alguien de Claro, forma claro. correcta, Claro, segura, ni que te etcétera. lastimen ni nada. Ajá, Sí, exacto. sí, hasta para dar nalgada y técnica. Sí, claro. no, Ajá. totalmente. Pero no se habla tanto justo de esto de, bueno, esta persona está preparada para dar contención emocional. Ujú, Claro. ujú, ujú. O, por ejemplo, esto de la humillación, ¿no? O sea, como esta persona sabe el impacto psicológico que podría tener si esto sale mal. O sea, y no Ujú. te lo digo para que no lo hagan o Ah, no, no, o sea, va para por nada, ahí. sino Ajá. como decir, ¿qué va a pasar si te humillo diciéndote no vales nada y de repente tienes un ataque de pánico, ¿sabes? Así es. Claro. Así O es. sea, Claro, creo que esto me gusta esto que estamos platicando porque creo que, bueno, tú nos dirás, pero creo que yo lo pienso de esta manera, como que hay dos ejes que a mí al menos como terapeuta me parecen muy relevantes y como educador me parecen muy relevantes de este tipo de prácticas, que uno es el placer, Ujú, ¿no? ujú, Y la importancia de dignificar el placer y todo esto. Y la otra tiene que ver con los cuidados y con la ujú, seguridad. ujú, ujú. Y creo que ahorita este tipo de preguntas tienen que ver con este segundo pilar, ¿no? Del preguntarse de justo, pues igual, ¿no? Así como hay técnica en la nalgada y hay formas de cuidar los moretones Ujú. y de desinfectar las heridas y etcétera, pues también deberían de haber ese tipo de cuidados emocionales. En las prácticas físicas también, porque como bien señalas, de repente Claro. eso te puede abrir canales bien fuertes, pero sobre todo en las que son directamente Emocionales. emocionales, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, y la cuestión ahí, por ejemplo, es que la mayoría de las personas, y no, ahí no solamente voy a hablar de hombres, porque también las mujeres no sabemos cómo hacer esas contenciones. Ujú. Ajá, en el caso de mujeres, bueno, sí estamos educadas sobre todo para dar cuidados. Ujú. Pero no, o sea, a ver, la práctica BDSM no es cualquier cuidado. Claro. O sea, no nada más desde que te pongo la mano en el hombro y, ay, ¿no? Y ya estás. Que todo va a estar No, bien. Sí. no, o sea, no. Entonces, me parece que sí es necesario educarse, así como decía Pau, si te educas para suspender a alguien, pues también edúcate como para ver qué va a pasar si tiene un ataque de pánico. Edúcate para preguntar después de una sesión intensa de humillación si está bien, Ujú. ¿no? Incluso para poner límites, porque por ejemplo, te pueden pedir que humilles a alguien, pero si eso va en contra de lo que tú crees, pues también eso es autocuidado. Y también tengo claro. que decir, ¿sabes qué? Ahí no le entro. ¿Por qué? Porque no está conforme a lo que yo pienso, a lo que yo siento, ¿no? Entonces sí es necesario. El problema aquí es que muchas personas piensan que automáticamente al entrar al BDSM ya son cuidadosas, ¿no? Ujú. Por el hecho de haber explicitado, pues te voy a nalguear y después te voy a poner pomadita y después vamos a estar bien. Ya, o sea, piensan que con eso ya está, ¿no? Y no es así, o sea, sí se tiene que aprender a hacer todo eso. Ahora, tampoco le estamos, bueno, por lo menos yo no lo estoy diciendo así de que, ay, si no aprendes, entonces no puedes hacer práctica. No, tampoco es tan Se va así. aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo y también ahorita sí hay muchos canales, a diferencia de hace algunos años, en donde puedes encontrar información que puedes ir tomando para ti y viendo qué te sucede con eso y cómo lo haces. Y obviamente también, ahorita hay un montón de cursos de primeros auxilios emocionales que también se pueden utilizar para la práctica. Y más allá que para la práctica, yo diría para Para la cualquier vida. relación. Para la vida Claro, en general. claro, Sí. ¿no? Ujú. Sí. Ay, pues siento que podríamos seguir hablando de esto así horas y horas, pero ya llevamos una hora. Pero ¿hay algo que tú quieras decir para cerrar antes? Bueno, además de tus redes y todo, pero algo Sí, que sí, haya sí. faltado. Pues yo nada más lo único que les diría es que, a ver, si te causa curiosidad, pruébalo. Ajá. Y si ya que lo probaste te gustó, edúcate, ¿no? O sea, edúcate, haz las cosas, conoce gente, pregunta. Nunca des por hecho que ya sabes todo, porque entonces es cuando suceden las cosas más graves, ¿no? Dentro de las escenas BDSM y sobre todo disfrútalo.
Claro. ¿no? Y muy importante, hazle caso al cuerpo. O sea, tu cuerpo te va a avisar si lo que estás haciendo tú está bien. Ujú. Si hay algo en tu cuerpo que se siente extraño, que se siente incómodo, algo está pasando. Y entonces hay que hacer un alto para ver qué es lo que está sucediendo y preguntarme si realmente quiero estar ahí, si es el momento, a lo mejor ya no es la persona, no lo sé. Pero siempre, siempre, siempre hacerle caso al cuerpo. Lo digo porque también me he encontrado en estas narraciones que las compañeras me han hecho esa constante. De que hubo un momento en la práctica que se sintieron extrañas, que sintieron que ya no había algo bien, pero que decidieron como omitir esa información que les estaba dando su cuerpo y siguieron adelante, ¿no? Entonces, no, siempre, siempre, siempre hacerle caso a lo que nos está avisando el cuerpo. Sería Sí. yo creo que eso. Va, muchas gracias. De nada. Claro. Sí, no, muchísimas gracias por Un gran estar episodio. acá. Y pues para terminar nada más, si nos puedes platicar rápido de tus Claro que cursos, de dónde te pueden encontrar en redes, para Claro las que sí. personas que, sobre todo eso, que quieran aprender más contigo. Claro. Pues a ver, en redes sociales estoy en Facebook y en ahora X, como @cristaldesade. Y Cristal con K con e K Y. y con Y. Ujú. Ajá. Y en Instagram estoy igual como Cristal de Sade, pero en la DE sin la E. Ah, ok. Ok. Sí, ya Cristal de saben. Sat. Sí. Cristal Sade. Ah, ya, Ajá, Cristal sí. de Sade. Sí, ya Ajá. saben, Instagram Sí. se pone Sí. sus moños y baja las cuentas Sí, y sí, bueno, sí. no hubo otra forma. Entonces así me encuentran y si no también en mi página de internet, igual www.cristaldesade.com. Ok. Y ahí viene toda la información tanto de los talleres como de las terapias, Ajá. como los acompañamientos de la práctica que hago. Ujú. Ahí me pueden contactar. Ajá. Y bueno, de talleres próximos, ahorita estamos El ya de a la Dominas. mitad casi del de Dominas, pero vienen algunos otros talleres como es aplicación de cera, viene un taller exclusivamente para mujeres de bondage, Ajá. vienen también en taller de introducción que doy periódicamente, sobre todo pues, para personas que apenas quieren ir conociendo, pues acompañados de mí, ¿no? Como Ajá. terapeuta. Y viene también un taller que es como el pionero de BDSM y ansiedad. O BDSM para ¡Wow! personas que vivimos con ansiedad. Guau, me encanta, qué Guau, chido. Entonces, amo. sí. No, que además ese es un temota que no va a dar tiempo y que ojalá algún día podamos hablar Claro que también. Pero justo que también lo platicamos con Domina Leo, ¿no? De pues que hay prácticas de BDSM que van muy bien para banda neurodivergente, Así es. para banda ansiosa, para Así es. banda... Para mi autismo es lo mejor. Sí, ¿no? Como hasta experiencias como del bondage, de la Sí. presión en el cuerpo, Ujú. las cosas como tan rígidas de seguir una escena exacta Ujú, y ujú. sabes, Uf. pasar 2 horas llenando papelitos, ¿de Así acuerdo? Sí. Así O sea, todo ese tipo de cosas que no sabía que haces, está increíble. Sí, va a ser la primera vez que lo voy a dar y lo doy precisamente porque yo soy una persona que vive con ansiedad. Estoy Ujú. diagnosticada con trastorno generalizado de ansiedad. Ujú. Entonces, pues sí, he visto que no es lo mismo, Claro. ¿no? De una persona que no vive con este trastorno a una persona que lo vive, Ujú. ¿no? Entonces sí quiero como, pues, compartir varias cosas que he aprendido yo con mi propia experiencia, pero también otras cosas que he aprendido, pues, a nivel de terapia. Ujú. Sí. Maravilloso. Chido, Pues muchas muchas gracias, gracias. Cristal. De verdad, Muchas gracias a muchas ambos. gracias. Y pues bueno, antes de cerrar, recordarles de nuevo que si les latió este episodio, dicen, ay, órale, como que me interesaría saber más, etcétera. Hay varios recursos. Obviamente, el mejor recurso que pueden hacer, como bien lo dijo Cristal, es vivirlo, atreverse, buscar comunidad alrededor de esto. Pero uno de esos recursos que también existen es el curso que tenemos en cursos.ricoybonito.com sobre descubriendo los secretos de la mente erótica. Y bueno, no tan relacionado, pero, y sí, yo tengo 2 libros, uno se llama De eso no se habla, que es sobre educación sexual, y tengo una novela que se llama Dime lo que quiero, y en esa novela hay justamente, pasa algo con alguien que disfruta algo Ok. que también le confronta y como que le duele, pero también lo Le busca, gusta. pero ajá, entonces está... Ay, bueno, si quieren leer una historia de Hay ficción algo kinky ahí. sobre, ajá, con cositas kinky relacionadas, Dime lo que quiero, lo encuentran en cualquier librería. Y bueno, yo soy César Galicia, me encuentran en cualquier red como César Galicia. Paola Aguilar, Búsquenla como Paola Aguilar. Sí, Ajá, no, sí, Paola les va a salir. Aguilar-R. Ajá. Y bueno, nos escuchamos la siguiente. Bye. Bye.